acá hasta en ese momento. No, pero nosotros teníamos lo nuestro, Sí, sí. Y de rabia. No hay que olvidar que de Pasteur nació recién en 1822. Y la vacuna contra la rabia fue Yo nunca le establecida... conté que un día mordía a un perro, ¿no? ¿Vos? ¿Y? Quería ver qué pasaba, porque ¿Le vacunaron siempre... al perro? Yo vi que el llevaban perro un me miró un con día. una cara, yo te juro. Es decir, yo era chiquito. El perro no lo podía creer. Vos siempre queriendo salir en los diarios, ¿no? Aquella famosa definición de que cuando un hombre muerde a un perro... Claro, es cierto. Sí. No había métodos para conservar los alimentos, que es lo que después se llamó la pasteurización. Claro. No había anestesia, no había antibióticos. A lo macho te operaban. Las epidemias eran totalmente fatales, sobre todo en los barcos que nombrábamos hace un instante, que venían... Los métodos de diagnóstico eran solamente la auscultación y la palpación, no había rayos X, no había ningún tipo... O sea que ahí los brujos estaban de a método. sus anchas. Bueno, justamente una de las cosas más interesantes era que el límite entre medicina, curanderismo y religión estaba muy difuso. Existía una institución llamada Protomedicato, que era la institución que autorizaba legalmente a ejercer la medicina. Por supuesto, el curanderismo se practicaba. Te quiero aclarar que estábamos en un universo conocido que llegaba hasta Urano, que había sido descubierto en 1781 por Herschel. Neptuno y Plutón no habían sido descubiertos, por lo tanto los pronósticos astrológicos no contaban con Neptuno y Plutón. ¿A vos te ¿Y hubiera entonces que gustado no había eso? signos? Claro, no, sí, no sabía. Y no influían. Si los planetas, dicen los astrólogos, que cuando no estaban descubiertos no influían. Claro. No se sabía. Déjame que te cuente esto que a vos te va a encantar. Dale. Los partos se les encomendaban a mujeres del pueblo con conocimientos prácticos. Y había una cantidad de metaprofesionales que estaban atrás. Había sangradores, curanderos, adivinos y videntes. Y eso que esto era una ciudad muy chiquita, porque no nos olvidemos de que todo Buenos Aires tenía 40.000 habitantes. 40.000 habitantes. De los cuales un tercio eran negros esclavos. Hay que acordarse también de que esto estaba basado en la existencia de una esclavitud importante. Quiero decir, alrededor de 15.000 de los pocos habitantes que había acá eran esclavos. Y a todos les parecía más o menos bien. Es un ejemplo que a mí siempre me parece curioso cuando uno piensa en cómo ve su propia época. Si vos le preguntabas a un tipo en 1750, ¿está bien que haya esclavos? Y sí, siempre hubo, es el orden de las cosas. Obvio. Se pueden pensar cosas. Si vos preguntabas en Estados Unidos, en plena redacción del New York Times, en el año 60, ¿qué hacemos con los negros? ¿Votan? También te iban a decir que no. O sea, imagínate acá en 1810. Ahora, digo para pensar que cuando uno piensa su época tiene que tomar un poco de distancia porque si no está quiero contar algo respecto de lo que ahora hay que disimular y en aquella época no. A ver. Esto pasaba también acá en el Buenos Aires en la parte de la cultura, la educación. Se decía de los alumnos, los pensionados, tampoco pasarán al lugar donde habitan los esclavos ni a la cocina a fin de que no se rocen. Esto era taxativo, que no se rocen con gente baja y cuando necesitaren de agua caliente u otra cosa que haya que traerse de la cocina, llamarán a un criado y le encargarán la diligencia. Sin embargo, se rozaban... perdón. No, se rozaban bastante, porque había unos grandes bailes de negros, parece que se juntaban como 2000. Y ahí todo el mundo tiraba la chaqueta. Y ahí todo el mundo tiraba la chaqueta, había todo tipo de protestas, porque las chicas iban y se enteraban ahí demasiado rápido de cosas que no deberían haber sabido. Se bañaban a la noche, había contingentes, grupos de gente que se iba a bañar a la noche, y eso lo llamaba muchísimo la atención a los forasteros, dijiste vos antes. ¿Acá al río? Sí, al río, iban al río. Porque era la manera, y sí, era claro, un quilombo. O sea, entre el amor libre y el 25 de mayo... ¿Pero vos qué te crees? Modelos, Carrefour, dona 2 PC. Sí, una para el Cabildo, por soportarnos, lo que no podemos hacer es donarle una computadora, y otra para la Academia Nacional de la Historia, que es nuestro modelo de hoy.